Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser, en vez de partir de un render que previamente se os ha facilitado, vamos a crear nuestro propio render para trabajar con él en Photoshop, ¿de acuerdo? Lo que tenemos para trabajar es este modelo. Es un modelo, una bat señal, que modelé en su día. Y vamos a preparar todo aquello que necesitamos para que el render nos funcione. ¿Qué necesitamos en un primer lugar? Establecer un tiro de cámara, ¿vale? ¿Por qué es más importante establecer el tiro de cámara que las luces? Porque las luces van condicionadas al tiro de cámara. Me explico. Si yo tengo un tiro de cámara más o menos localizado en esta posición, ¿vale? Yo necesitaré establecer una iluminación que haga que este modelo funcione en render. Que funcione es que visualmente sea interesante, que sea atractivo. Lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser establecer un setup de luces, un setup de una iluminación a 3 puntos, ¿vale? Que consistirá en una luz principal que nos iluminará parcialmente el modelo con bastante detalle, una luz secundaria, una luz de rebote que sacará esta zona de las sombras y una luz perfiladora que determinará la silueta del modelo. ¿Qué ocurre? Que si yo establezco estas 3 luces en esta posición para que funcionen correctamente en este tiro de cámara y posteriormente lanzo un render desde aquí, lo que ocurrirá es que la luz perfiladora, que es una luz que requiere que le demos mucha intensidad, nos quemará esta zona, por lo tanto nuestra imagen no quedará bien. En estos casos lo que se suele hacer es mantener el tiro de cámara y si queremos hacer, por ejemplo, una animación, un 360 para presentar nuestro modelo, animamos el modelo y rotamos nuestro modelo 360 grados, que eso ya veremos cómo hacerlo. ¿Qué ocurre si hacemos eso? Que la iluminación a 3 puntos se mantiene estática y debería, más o menos en líneas generales, funcionar en todos los ángulos del modelo, siempre y cuando el tiro de cámara y las luces no se modifiquen. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una cámara. Recordamos que para crear cámaras podemos venirnos aquí, añadir cámara o con Shift A, cámara. ¿De acuerdo? Yo siempre os voy a recomendar, y yo os he dicho en clase más de una vez, que por favor intentemos evitar la interfaz en todo momento. Las herramientas están en el mismo sitio, ¿bien? Pero, ¿qué ocurre? Si yo estoy trabajando y constantemente tengo que mover el ratón y desplazarme constantemente en los menús, es bastante tedioso, ¿vale? Por lo tanto, yo prefiero que trabajemos en la medida de lo posible con atajos de teclado o con los favoritos rápidos, que tenéis un vídeo explicando cómo funciona, para que tengáis vuestras herramientas a mano. En este caso, Shift A, accedemos a la cámara y lo tenemos, no hay ninguna complicación. Shift A, cámara. Aquí la tenemos, ¿vale? Para acceder a modo cámara, como habéis podido ver en los tutoriales, le damos a la tecla 0. Bien. Aquí tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado con un pequeño detalle. Hay una función que es bastante puñetera, que es bastante molesta, que la tenemos aquí, Camera to View. ¿Vale? Esta función de aquí determina que tú puedas modificar el tiro de cámara o simplemente panear sobre ese tiro de cámara. Fijaros, en estos momentos yo lo que estoy haciendo es panear sobre el tiro de cámara, pero no estoy modificando la cámara en sí. Por lo tanto, activamos esta función y al activar esta función yo puedo, ¿lo ves? Puedo orbitar, puedo hacer zoom, puedo panear y ajustar la cámara como yo quiero. Si desactivo esto, la cámara vuelve a quedarse estática y tenemos esto, ¿vale? ¿Por qué tenemos esta función si realmente es molesta? Bueno, cuando la cámara está establecida y tú tienes que configurar una iluminación específica, en ese caso conviene dejarla fija porque así no la mueves por error y resulta mucho más cómodo poder trabajar una escena con una cámara que no se puede editar por error o modificar por error. ¿De acuerdo? Por lo tanto, activamos esto y vamos a localizar un tiro de cámara pues, que nos pueda gustar, ¿vale? Siempre es interesante mantener una vista a 3/4 isométrica, una vista frontal quedaría horrible, ¿vale? Esto, por ejemplo, si tenéis que hacer un blueprint, unos planos, imaginad que estáis haciendo un modelo en formato CAD, ¿vale? Sois ingenieros y queréis hacer unos planos a planimetría. En este caso, pues sí tendrías que lanzar este tipo de vistas, pero este tipo de vistas a nivel artístico son espantosas, ¿vale? Por lo tanto, yo recomiendo que no, que no las uséis. Bien, busquemos una vista que sea interesante. Una vista, por ejemplo, así puede funcionar. Podemos bajar un poquito. Aquí ya no me gusta tanto porque veo quizás demasiados agujeros. ¿Vale? Ya hablaremos un poquito más adelante de técnicas de composición. Ahora simplemente intentad
usar un poquito vuestro criterio y buscar un tiro de cámara que creáis que funcione bien. Por ejemplo, este yo creo que está bien, ¿vale? Cambiamos esto para que el tiro de cámara no se modifique y lo que vamos a hacer ahora es ajustar el formato de salida, ¿vale? En estos momentos yo tengo este formato, que es el que se ha creado por defecto, pero no me interesa trabajar en este formato porque realmente hay zonas muy vacías. Quizás un formato más cuadrado podría funcionar bien, ¿vale? ¿Cómo ajustamos eso? Nos tenemos que venir aquí, tenemos primer icono, recordad que es para ajustar el motor de render, que el motor de render es simplemente la parte del programa que calcula todos los elementos que tenemos en la escena. Bien, nosotros cuando estamos trabajando un modelo 3D, quizás ahora con el Eevee nuevo en la versión 4.2 podemos ver quizás más resultados en tiempo real, pero es difícil de calcular, ¿vale? Normalmente nosotros veremos una aproximación y el motor de render lo que va a calcular es toda la iluminación, todos los materiales, todos los elementos para generar la imagen final. Bien, que es lo que vosotros veis en una película, por ejemplo. Estáis viendo un render de miles de fotogramas que conforman la animación. ¿Bien? De acuerdo. Motor de render, esto lo veremos después. Nos vamos a el output, ¿vale? El formato de salida. Aquí tenemos la resolución sobre la que estamos trabajando, XY, en este caso 2560 por 1440, que si no recuerdo mal es un formato 2K extendido, ¿vale? Aspecto y tal, aquí de momento no nos preocupamos demasiado. Esto en principio es si queremos hacer una animación, todo esto ya lo veremos un poquito más, ¿vale? Nos interesa trabajar esta zona de aquí. Aquí vamos a calcular simplemente la resolución. Vamos a ponerla, por ejemplo, 2500 por 2500, un formato cuadrado. Vale, ¿por qué 2500? Vosotros podéis trabajar a lo mejor, lanzar un render a 800 por 800, eso es una porquería, ¿vale? Cuando vosotros vais a renderizar una escena o un proyecto, lo que sea, tenéis que gestionar siempre un render que tenga un tamaño grande de salida. En renders, por ejemplo, de arquitectura que puedo estar haciendo yo, a lo mejor un formato de 500 píxeles, el lado más, 500.000 píxeles, el lado más ancho, sería lo correcto. Por eso te da margen de maniobra para imprimir ese proyecto, meterlo en cartelería. Bueno, cartelería quizás no, porque son elementos muy grandes y tendréis que lanzar un render un poquito más amplio, ¿vale? Pero necesitáis margen de maniobra para que el proyecto tenga una buena calidad y una buena posibilidad de zoom dentro del programa de edición. ¿Vale? Cuanto más grande es el formato de salida, más cómodamente podéis trabajar el proyecto en postproducción, ¿de acuerdo? En este caso, 2500 por 2500. ¿Qué significa el 100%? Yo puedo establecer el render final a 2500 píxeles y los renders de prueba, por ejemplo, un 50% del valor de salida. De esa manera, si yo lanzo un render, me lo estará haciendo a la mitad. ¿De acuerdo? Otra cosa que es importante que tengáis en cuenta, vale, esto no le hagáis caso porque todavía no hemos configurado nada. Otra cosa que es importante que tengáis en cuenta es que si trabajáis... Segundo, a ver si puedo cancelarlo. Vale. Trabajáis y tenéis una gráfica potente, tenéis que activar aquí, trabajar por GPU, no por CPU. ¿Vale? Las gráficas NVIDIA, por ejemplo, tienen núcleos GPU que te dan mucha más velocidad de proceso. Por lo tanto, el render es mucho más rápido, ¿vale? Cycles, como renderizador en este caso, y GPU. ¿Bien? Si vuestra gráfica no es compatible, lo tendréis que poner en CPU y, bueno, tardaréis un poquito más, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ponemos esto aquí, ponemos el formato de salida 2500, 50% si queréis para hacer pruebas, y lo dicho, si tenéis una gráfica más o menos actual, lo podéis poner al 100% y funcionará bien, ¿vale? Render region y demás lo iremos viendo, pero bueno, simplemente un render de región no es otra cosa que establecer una zona más limitada del cuadro total que queréis renderizar en caso de que, por ejemplo, habéis trabajado un render general y esta zona en concreto hay algo que no ha salido bien. Pues podéis trabajar esta zona a posteriori y únicamente renderizáis esta parte de la imagen, ¿vale? Para activar el render en este caso le damos a F12. Fijaros que estoy renderizando solo esta parte de la imagen, ¿lo veis? Lo que se ha creado aquí es el formato total sobre el que estoy trabajando y luego la zona de la imagen que quiero renderizar. De momento ahí está, pero no lo vamos a utilizar ahora. Vamos a desactivar esto.
El tema de frame rate es para animaciones, el rango de fotogramas para animaciones y el formato de salida, ¿vale? Tema de formato de salida, a ver, podéis guardar el render desde la ventana de render, con lo de SF12, venís aquí y podéis guardarlo. Hay una cosa que utilizo yo, que me resulta muy cómoda, y es que, por ejemplo, a veces yo lanzo un render, que son 3-4 horas, y no me apetece estar las 4 horas en el estudio. Yo prefiero que esto se renderice, se guarde automáticamente, y por Dropbox se me sincroniza en casa y yo en casa ya lo trabajo, ¿vale? ¿Qué hago para hacer eso? Yo hago una pequeña trampa. Yo lo que le digo es, renderízame una animación, ¿vale? Pero yo le digo que sea del fotograma 1 al fotograma 1, que es donde estoy trabajando. En este caso, puesto que no hay animación, me da igual un fotograma que otro, ¿vale? Pero siempre tengo que decir que sea una sola imagen la que tiene que renderizar, ¿bien? Del 1 al 1 o del 10 al 10. Pero estos valores no pueden ser diferentes. Y lo que hago es decirle en el output la ruta donde quiero que me lo guarde, el formato donde quiero que me lo guarde, profundidad, compresión y demás. Vale. Formatos de guardado. Ya os lo he explicado en algún vídeo anterior, pero recordad que cuando estamos trabajando especialmente en esta parte del proyecto, tenemos que trabajar siempre con formatos que no compriman la imagen. ¿Vale? El formato más conocido que podéis encontrar en Internet es un JPG, y es un formato que para trabajar en Internet viene muy bien porque genera imágenes con muy poco peso, pero tiene una pérdida de calidad importante. Si os acercáis a prácticamente cualquier imagen de Internet de JPG y hacéis un zoom, veréis una serie de grano en la imagen, un poquito de grano. Ese grano es la pérdida de información generada por la compresión de la imagen. La compresión estropea una imagen. Por lo tanto, intentemos trabajar siempre en un formato que no comprima. ¿Qué formatos podemos trabajar que no compriman? PNG, PGA y TIFF. Yo prefiero trabajar en PNG. TIFF es un formato muy bueno, pero pesa demasiado el fichero. ¿Bien? TIFF quizá para renders finales, pero para escenas de trabajo así intermedias, un PNG funcionaría bien. ¿Vale? RGBA, para que mantenga el alfa, profundidad de color 16 y compresión al 0% para que no nos estropee nada. ¿Vale? Vale, una cosa importante con respecto a la secuencia de imágenes de cara cuando estéis trabajando una animación, por favor, desactivad esto. ¿Por qué lo digo? Imaginad que tenéis un proyecto con 4 cámaras diferentes, ¿vale? Seleccionáis la cámara, pincháis en este iconito que es como activáis la cámara con la que queréis trabajar, ¿vale? Y le dais a render. ¿Qué ocurre? A ver, un segundito. Esto se me ha cambiado de sitio. Vale, no pasa nada. Ahora lo arreglo. ¿Qué ocurre con esto? Que si se os olvida cambiar la ruta y mantenéis activo el sobreescribir, todo el trabajo de render de la cámara anterior se va a perder porque Blender va a decir, bueno, venga, sobreescribo la información y machaco lo que había antes. Por lo tanto, si ese render os ha costado 7 horas, pues el tiro de cámara a lo mejor 700 fotogramas, pues lo habéis perdido. Es preferible que mantengáis esto y tengáis la molestia que decirle, en el caso de que queráis que sobreescriba, que sí sobreescriba. ¿Vale? Para evitar perder información. Vale, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser volver a una ventana de trabajo con la que estemos más cómodos y ajustar de nuevo el tiro de cámara porque recordamos que hemos cambiado el formato. Vale. Puesto que el tiro de cámara está bloqueado, le damos a la N, Camera to View, ocultamos, no es necesario, pero ganáis un poquito más de espacio en pantalla y simplemente reencuadramos la cámara. ¿Vale? Que por algún motivo queremos cambiar la focal para que se modifique un poquito el estilo de la imagen, pues podemos ajustar esto. Es que fijaros que esta focal distorsiona demasiado, ¿vale? Los puntos de fuga están demasiado acusados y no me acaba de gustar. Lo ponemos en 50 y simplemente reencuadramos, ¿vale? Fijaros que ahora vamos a ir hacia atrás, vale. Lo vamos a poner más o menos en su sitio. Esto es un error bastante común y es que a lo mejor estamos trabajando así, vemos estos márgenes pero no vemos los de arriba y creemos que realmente está bien encuadrado, ¿de acuerdo? Tenéis que siempre ir más hacia atrás para ver el encuadre real de nuestra escena, ¿de acuerdo? Bien, ahora que tenemos esto establecido vamos a empezar a pensar ya en temas de iluminación y textura. Lo primero que vamos a hacer es venirnos al cuarto icono que tenemos aquí, que es la pestaña de render, ¿vale? Y vamos a
comprobar que estamos en Cycles. Podéis trabajar también en Eevee, ¿vale? Que es el otro renderizador, pero si trabajáis desde Eevee os tenéis que acostumbrar siempre a cuando vengáis aquí, activar Eevee en esta zona de aquí, ¿vale? Y en este caso Ray Tracing, que es la función que tiene nueva, que nos permite trabajar con iluminación global y que nos da unos resultados más realistas. En este caso yo prefiero que trabajemos con Cycles, pero bueno, podéis hacerlo donde os resulte más cómodo. Eevee, en el caso de que tengáis una tarjeta gráfica que tenga poca potencia, os rendirá mejor, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Venimos aquí, recuperamos Cycles y vamos a ver lo que tenemos por defecto. Bien. Blender, por defecto, te pone dos elementos que no son demasiado correctos para iluminar un objeto, ¿vale? Siempre que vayamos a iluminar un objeto, tenemos que partir de un entorno que no suponga contaminación lumínica para nuestro objeto, ¿vale? En este caso, la escena base, digamos, tiene dos elementos que nos están perjudicando. En un primer lugar, tenemos una luz, ¿vale? Blender, por defecto, en todas las escenas siempre te crea una luz. Esta luz nos está condicionando la iluminación del objeto. Fijaros, si yo vengo aquí, por ejemplo, vamos a poner esto por aquí, vamos a quitar esto. ¿Vale? Si queréis tener una vista un poco más clara, podéis desactivar los iconos que tenemos aquí, ¿vale? Yo me vengo por aquí, vamos a ver si localizo la luz, aquí la tenemos, ¿vale? Si yo modifico esta luz, ¿vale? Veis que me está condicionando una iluminación que a lo mejor no es la que yo estoy buscando. Por lo tanto, esta luz la tenemos que mandar fuera, no la queremos. Y fijaros lo que ocurre. Vamos a botón derecho, unir áreas. Vale. Lo que ocurre aquí es que tenemos contaminación lumínica del entorno. Cuando nosotros vayamos a iluminar, tenemos que tener en cuenta que hay dos factores o dos elementos a la hora de iluminar. Primero, los focos de luz, las fuentes de luz que nosotros podemos establecer de forma manual, o un entorno basado en textura, que es lo que tenemos, por ejemplo, en Eevee. Aquí, ¿vale? Todo esto lo tenéis en los vídeos, ¿vale? Un poquito más adelante. Que es un mapa HDRI, es una imagen de alto rango dinámico, que es un entorno capturado de un entorno real, ¿vale? Que nos permite iluminar nuestro objeto con ciertas condiciones realistas de un entorno real, ¿vale? Esto se utiliza mucho para crear integraciones, por ejemplo, en películas y en animación y demás. Bien. Aquí no vamos a partir de esto en un primer momento. Lo que tenemos que hacer es generar un entorno controlado y luego posteriormente ya, si nos interesa, empezamos a añadir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a venir a Cycles, bien, vamos a dejar que cargue. Le damos a Play porque si no lo carga. ¿Vale? Y nos venimos a esta sección de aquí. ¿Vale? En esta sección tenemos el World, que es digamos, el entorno que tenemos. Por defecto, Blender trae una superficie de un color gris que nos puede gustar más o menos. A mí personalmente no me dice nada. Y aparte, fijaros que a nivel de volumen, a nivel de superficie o de forma, nos aplana muchísimo el modelo. Es una iluminación que no funciona en absoluto. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner esto en negro. Yo no quiero que se vea un pimiento, no quiero que se vea nada. ¿Por qué esta zona se ve así? Porque tengo activada una opción aquí abajo en Film que es Transparent, ¿vale? Esta opción es conveniente que la tengamos puesta porque nos generará un canal alfa en el render y ese canal alfa nos permitirá jugar con la transparencia y ponerle imágenes de fondo. ¿Podemos poner imágenes de fondo si no tenemos un alfa? Podemos, pero entonces tendremos que utilizar un render de apoyo o las herramientas de lazo poligonal o lazo mano alzada para hacer, digamos, la máscara y poder acceder al fondo. En este caso, es importante que lo mantengamos activo. Y luego ya veremos cómo configurar el suelo para que genere sombras de contacto y este suelo tan feo no se vea, ¿vale? Estos cortes no son interesantes. Hay otra forma de trabajar el suelo en estos casos, que es hacer un ciclorama, que funciona de la siguiente manera. Mirad, vamos a venir aquí, vamos a recuperar un poquito esto para tener un poquito de legibilidad. Bueno, no, vamos a hacerlo desde aquí, ¿vale? Y el ciclorama funciona de la siguiente manera. Yo voy a seleccionar esto, recordad reactivar esto si lo quitáis, ¿vale? Y es tan sencillo como hacer esto de aquí. Esto es lo que se utiliza en fotografía. En fotografía real, en cualquier estudio, tienen esto, ¿vale? Seleccionamos esta arista
Control B para establecer un biselado y generamos esto, ¿vale? Botón derecho, Save Auto Smooth y tenemos una superficie continua, ¿vale? Estos son los típicos fondos de fotografía donde tú te pones, trabajas la iluminación de estudio y te haces la foto, ¿vale? En este caso podemos utilizar este sistema o podemos utilizar este sistema. Yo prefiero este sistema. ¿Por qué? Porque es más versátil y es más cómodo que trabajar con esto. Porque esto te genera un fondo. Un fondo que según la iluminación te va a establecer cierto degradado de luz. Para lidiar con eso es un poco más problemático. Es más interesante, por lo menos en este tipo de modelos, que podamos trabajar sin fondo, con una superficie transparente, y sin fondo. ¿Por qué tenemos este plano? Porque lo que yo quiero es captar las sombras que genera estos. Yo puedo perfectamente con la H ocultar esto y renderizar, pero eso quedaría feo, ¿vale? Yo lo que quiero es que se generen las sombras que proyecta la bat señal sobre esta superficie, que ya os diré cómo hacerlo. ¿Bien? Quitamos esto, venimos aquí y recuperamos lo que estábamos haciendo. Fijaros, vamos a establecer, por ejemplo, color negro, ¿vale? Nos estamos saltando un paso, pero ahora os explicaré cómo hacer lo que es asignar materiales. Lo haremos de forma rápida, no nos complicaremos demasiado. ¿Vale? Y es que los materiales van vinculados a la luz, ¿vale? Por lo tanto, yo no puedo configurar un setup de iluminación correcto si no tengo los materiales y sus propiedades perfectamente determinadas. Vamos a hacer un setup rápido y luego después jugaremos un poquito para equilibrar el resultado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer ahora, por ejemplo, va a ser, quiero mantener una vista que me permita ajustar las luces y una vista donde yo quiero ver el resultado, ¿vale? Por lo tanto, esta va a ser el render. Y esta va a ser la zona con la que voy a trabajar, que va a ser mi vista en perspectiva. Ponemos esto por aquí, esto si queremos lo agrandamos un poquito. Y lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestra luz. ¿Qué luz vamos a crear? Fijaros, mismo acceso, Shift A, y tenemos Light. Luz de punto, sol, spot, área y esto creo que es un add-on que active, a lo mejor no sale, no os preocupéis. Ya hablaremos un poquito más en detalle de este tipo de luces, pero la que más nos interesa es la luz de área. Es la luz que mejor funciona, es la más realista y tiene un degradado en la atenuación de la luz chulo, muy chulo, ¿vale? Creamos una luz de área, aquí la tenemos. Lo que tenemos que hacer simplemente es posicionar esta luz en la zona que nos interesa. Fijaros que yo con la G puedo desplazar, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es venir, por ejemplo, aquí y voy a establecer 3 puntos de luz. Uno que va a ir en esta diagonal para iluminar esta zona, que es donde tengo el tiro de cámara. Otra luz que va a ir en esta diagonal para generar la iluminación de relleno, que simplemente es la iluminación que hace que nuestro modelo en esa zona no sea negro puro, ¿vale? Y luego la luz perfiladora que irá detrás. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser venir aquí y, por ejemplo, podemos rotar en el eje que nos interese, por ejemplo, 90 grados. Y desplazamos. Vale, venimos por aquí, le damos a la R y posicionamos donde queremos. ¿Vale? O podemos usar el tirador y bajar un poquito. ¿Vale? Veis que aquí ya está condicionando la iluminación del modelo, ¿verdad? Fijaros que esta zona ya tiene un tinte un poco más interesante. Para ajustar los parámetros con la luz seleccionada, al igual que ocurre con la cámara, aparece un icono aquí. Podemos ajustar el color, la intensidad, la forma, size, demás. ¿Vale? Ya veremos esos parámetros. Podemos reconvertir la luz simplemente pulsando en la luz que queremos poner. En este caso queremos una luz de área. Vale. Forma rápida de modificar la intensidad de la luz. Botón derecho sobre el cuadro, ajustar Light Power. Y desplazarnos izquierda o derecha, bueno, lo he hecho al revés, derecha o izquierda, ajustamos nuestra intensidad de luz. ¿Vale? Bien. Tenemos esto hecho. Lo primero, lo que voy a hacer ahora, ya que tengo un punto de luz, es asignar rápidamente un par de materiales para empezar a trabajar un poquito con conocimiento de causa y no ir un poquito a ciegas, ¿vale? Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar, por ejemplo, una pieza. Nos vamos a venir a esta pelotita y esta pelotita es la que me permite asignar materiales. No os preocupéis por las funciones secundarias y demás, vamos a ir a tiro hecho. Generamos nuevo, lo vamos a llamar bat señal 1 y aquí le vamos a dar un color un poquito oscurito. ¿Vale?
Y estos parámetros, que podéis toquetearlos, pero bueno, ya hablaremos un poquito más en profundidad. Los conceptos no son difíciles en absoluto, ¿vale? No os preocupéis. Bien. Blender tiene una particularidad y es que a la hora de asignar materiales múltiples se lía un poco. Lo que vamos a hacer es vincular un material que tenemos en una pieza al resto de piezas. Esto es muy fácil de hacer, simplemente seleccionamos todas las piezas, deseleccionamos que no nos interesa, solo queremos la bat señal, ¿vale? Y fijaros, si recordáis, en los vídeos de introducción al Blender hablo de lo que es el objeto activo. El objeto activo es el objeto que aparece en un naranja clarito. Tenemos un naranja oscuro, un naranja clarito. El objeto activo lo que hace es que se utiliza como objeto de referencia para transmitir cierta información. Tú puedes transmitir ciertos modificadores, tú puedes transmitir en este caso ciertos materiales. ¿Cómo funciona? Tenemos todo seleccionado y lo que le vamos a decir es Control L y aparece este menú, Link Transfer Data, ¿vale? Quedaros con esta opción porque es importante, porque es muy probable que en el examen lo tengáis que utilizar, ¿vale? Y aquí tenemos Link Materiales o Copiar Modificadores, que son las principales herramientas que utilizo yo. En este caso vamos a Link Materials, ¿vale? Lo que he hecho ha sido copiar este material en todo el objeto. ¿Significa que si yo, por ejemplo, modifico el material de este objeto, tengo que ir uno por uno ajustando? No. Al compartir material, va a señal 1, si yo modifico, por ejemplo, el material de esta pieza, como es un material compartido, lo tienen todos, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis. Bien. Segunda opción, vamos a coger el foquito blanco y le vamos a decir, no te quiero. Le damos al menos y le quitamos el material para tener un poquito más de legibilidad en el modelo. Y simplemente el material nuevo, vamos a dar luz, ¿vale? Si vosotros estáis, por ejemplo, trabajando un modelo que tiene una superficie blanca y el blanco que aparece por defecto sin material se ve bien, ni se os ocurra dejarlo así. Tenéis que asignarle un material, ¿vale? Y luego le ponéis de color blanco, pero no lo dejéis sin material porque eso es una chapuz. Bien. Ponemos esto y si queremos, bat señal lo quitamos y lo ponemos, pues... Bueno, si se va a llamar igual, ¿no? Logo, ¿vale? Y este se puede llamar, le puedo poner un poquito más clarito y si queréis unas propiedades diferentes, ¿vale? En este caso, toquetead Metallic y Roughness y luego ya en clase ya os explicaré en profundidad lo que es esto, pero bueno, es muy sencillo, ¿vale? No tiene ninguna explicación, ¿vale? Ahora que ya más o menos tenemos nuestro modelo con el color y un poquito los acabados que va a tener, ya podemos empezar a trabajar un poquito más en detalle la iluminación, ¿vale? Fijaros que el foco, como lo teníamos en primer lugar, iluminaba muy bien cuando no había color. Ahora que tenemos un color negro con ciertas propiedades, el foco ya, esa luz ya no se ve como tiene que verse, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ajustarla. Venimos aquí, seleccionamos la luz, botón derecho, ajustar, Light Power. Y subimos un poquito más para perfilar todo. Fijaros el contraste que tenemos, que se ve súper chulo. Una zona oscura, una zona clara, oscura. Este tipo de contrastes es lo que nos interesa trabajar cuando vamos a hacer una iluminación de un modelo nuestro. Lo peor que puede ocurrir cuando iluminemos un objeto es que se vea plano, ¿vale? Si se ve plano y se ve sin detalles, os podéis olvidar, ¿vale? Ejemplo de iluminación plana, a ver si podemos conseguir algo. A ver, 340, lo vamos a poner a 2000. 5000. Esto ya, es decir, aparte de que se ve mal, ya estamos teniendo un ejemplo de lo que es una superficie plana. Ya se pierden los volúmenes, se pierden las formas, las siluetas, y esto es lo que tenéis que evitar siempre que trabajéis, ¿vale? Vamos a recuperar el 340 y fijaros que ya volvemos a tener esto. Si queréis matizar un poquito más, tenéis varias opciones. Hacer una, digamos, pre-postproducción de este Blender, que podemos hacerlo, por ejemplo, a ver si no recuerdo mal, nos venimos al menú Render y Color Management, que está abajo del todo. En Look podéis establecer un contraste. Esto es como un ajuste de niveles, ¿vale? Mide un contrast, ¿vale? Y en el momento que vosotros rendericéis esto, tendrá un contraste bastante más marcado. A ver, y dejadme que compruebe una cosa. Vale. Sincronización con el Lighter Auto, correcto. Vamos a darle a esto. Ah, creo que se había sincronizado ya.
Creo que ahora está bastante más oscuro, ¿lo veis? Si ponemos esto en none, ahí está. ¿Vale? Podéis toquetearlo y podéis jugar. Aquí queda bastante lechoso, así no me gusta. ¿Vale? Un contraste más alto. Pero bueno, esto no os preocupéis porque esto se puede hacer perfectamente en Photoshop con un ajuste de niveles o de curvas y conseguís el mismo resultado. ¿Vale? Yo siempre os voy a recomendar que el render que vosotros generéis esté terminado en un 80-90%. El porcentaje me lo estoy inventando, ¿vale? Pero siempre es mejor que tengáis margen de maniobra de forma no destructiva. Si vosotros tenéis una imagen prácticamente terminada y en Photoshop trabajáis con un flujo de trabajo no destructivo, siempre podéis volver atrás, siempre podéis recuperar zonas. Otra cosa interesante es que nunca queméis información en un render, ¿vale? Si estáis iluminando algo, es preferible. Imaginad, por ejemplo, que esta zona queda súper chula quemada. Quemada es un blanco puro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lanzáis el render, lo mandáis a Photoshop y cuando vais a trabajar esta imagen resulta que aquí no hay información porque estos píxeles se han quemado. No podéis volver atrás. Imaginad que el cliente os dice, ¡guau! Está bien, pero es que esa zona no me gusta que esté quemada, vamos a poner tal. No podéis recuperar esa imagen. Os toca ajustar la iluminación, lanzar el render y volver a hacer la postproducción, cosa que es un tostón. Por lo tanto, la iluminación nunca la pongáis al 100% y siempre tened más margen de maniobra para moveros con ella. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues nada, tenemos esto. Duplicamos. Rotamos, ¿vale? Fijaros que lo estoy haciendo desde la vista ortográfica, ¿vale? Porque me resulta mucho más cómodo trabajar de esta manera. Lo pongo en sitios enfrentados y lo que voy a hacer ahora, evidentemente, es ajustar la iluminación, ¿vale? Fijaros en una cosa. Yo ahora voy a seleccionar esto y voy a lanzar un render desde aquí. Se ve horrible, ¿vale? Se ve horrible por lo que os he comentado en un primer momento. La iluminación que yo estoy configurando está pensada para este tiro de cámara, no para otro tiro de cámara, ¿vale? Por lo tanto, ajustamos la iluminación, la reducimos, ¿vale? A ver lo que podemos hacer. Fijaros que esto, por ejemplo, si lo ponemos en 0, este degradado queda súper chulo, sobre todo cuando lo potenciamos con un ajuste de niveles, ¿vale? Esto queda aquí bastante muerto. Vamos a darle, por ejemplo, un 50. Matizamos un poquito. Aquí no queremos que se queme, por lo tanto, si tenemos que mover esto para evitar eso, lo hacemos. Fijaros este brillito, ¿vale? Yo creo que si ajustamos este material, le damos un roughness un poquito más amplio, mirad cómo queda. Súper chulo, ¿vale? Un roughness más bajito, pues queda feo. Queda bastante feo. Este yo creo que queda bastante interesante, ¿vale? Os recomiendo que juguéis con estos parámetros para conseguir un efecto que os guste. Vale, venimos por aquí y simplemente vamos a ver cómo reacciona nuestro modelo ajustando la luz. Vale. Fijaros en esta zona que estoy ganando este gradiente. Esto es lo que tenéis que ver, los detalles pequeñitos, cómo reacciona la luz. ¿Vale? Quizás un poquito para ganar esta zona de aquí y esta zona de aquí. Yo creo que queda chulo, siempre teniendo en cuenta que a posteriori vamos a hacerle un ajuste en Photoshop y a lo mejor la iluminación cambia radicalmente. Y siempre podemos cambiar el color de los focos, ¿vale? Que cuando tengamos el setup hecho, pues a lo mejor luego lo cambiamos. Vale, vamos a dar por hecho que esto está. Vamos a poner el tercer punto de luz y luego finalmente lo que haremos será hacer los ajustes menores. Venimos aquí con Shift-D, duplicamos el foco, lo ponemos en la parte trasera y lo que quiero hacer aquí, cuidado, es lo bajamos y que apunte por detrás. ¿Vale? Luz perfiladora. Que esté un poco girado, bueno, no pasa nada, realmente la luz que emite es igual. ¿Vale? Podemos ampliar un poquito con escalar, fijaros lo que ocurre, ¿vale? Fijaros cómo en esta zona empieza a perfilar ya, ¿vale? No os paséis porque no queremos contaminar de luz esta zona. Vamos por aquí y le vamos a meter potencia a esta zona, ¿vale? Nos hemos pasado. Vamos a recular un poco. ¿Vale? Y lo que interesa es que perfile. A ver si puedo
recuperar. Vale. Lo que necesita es que nos perfile estas zonas de aquí. Y tenemos que buscar ese perfilado. Vamos a bajar esto, que nos hemos ido 20 pueblos. ¿Vale? ¿Veis cómo perfila esto? Vale. Si abrasa demasiado toda esta parte, reculado un poquito, la ponéis un poquito para atrás y conseguís ese efecto. O lo que podemos hacer es probar ángulos diferentes. Por ejemplo, tenemos esto. Podemos ampliar y ganar un poquito esta zona de aquí. Podemos escalar un poquito la luz. ¿Vale? Y generar esta iluminación. Vale. Vale, buscamos estas formas. Y yo creo que lo que queda bonito es establecer un degradado que quede interesante. Por ejemplo, estas zonas de aquí, estos degradados quedan muy bien. Y luego cuando hagamos el ajuste de niveles, esto va a quedar mejor. ¿Vale? Pero fijaros que ya tenemos un setup que empieza a funcionar. ¿Vale? Tenemos formas detalladas, con volumen, zona de iluminación, zona de sombra, y yo creo que está bastante interesante. ¿Vale? Quizás ahora que tenemos esa tercera luz podemos reducir un poquito esta de aquí, a ver qué conseguimos. ¿Vale? Mantenemos este gradiente. Un mínimo, ¿vale? Para tener este gradiente de aquí que queda chulo. Y esta zona, pues como os comento, se puede ajustar más o menos. Para hacer una idea más o menos de cómo quedaría en Photoshop, ¿de acuerdo? Aquí queda bastante plana. ¿Veis? Esto sería, digamos, la escena general súper plana, sin ningún tipo de corrección de color. En este caso vamos a subírsela un poquito. ¿Vale? Esto que estamos poniendo es cómo va a salir el render al final, ¿vale? Recuerda que esto se puede hacer perfectamente desde Photoshop, no hay ningún problema, pero vuestra imagen final saldrá así. Y si comparamos, comprobaréis que esto queda súper lechoso y súper plano. No creo que sea demasiado interesante. Esto está bien. Medium high, esto mejor, ¿vale? La diferencia entre esto y esto es que con el anterior tengo un poquito más de margen de maniobra para jugar con los niveles y yo creo que queda interesante. Vamos a ver algún ajuste menor en el material. Un poquito más clarito quizás. Un poquito más legible. Sigue contrastado, pero es un poquito más legible. Vamos a... No quiero darle demasiado al metallic. Bueno, así queda horrible. Así que vamos a subir el roundness un poquito más. Lo interesante de esto, y por lo menos en esta fase del curso, es que luego en postproducción utilicéis ciertas texturas de suciedad para ponerlas encima del modelo y le deis un poquito de autenticidad al material. En estos momentos, como es una práctica introductoria, no vamos a hacer materiales complejos en Blender, pero sí que sería interesante, de hecho os lo voy a pedir, que cojáis algún mapa de suciedad, lo pongáis encima del modelo y utilizando las máscaras y las capas, hagáis que quede un acabado bastante más interesante que esta superficie que no deja de ser un color plano pues con unas propiedades, ¿vale? Vamos a poner esto un poquito por ahí. Vale, siguiente punto interesante. Suelo, ¿vale? Os he comentado que tenemos el ciclorama y que tenemos esto. Tema de suelo.
Esto es horrible, esto no lo puedes presentar en un render, pero el objetivo de esto es que las sombras de contacto que genera, o las sombras que se proyectan de la iluminación, queden plasmadas en el suelo para que tú, cuando pongas un fondo en Photoshop, puedas hacer la composición y quede integrado, no que quede flotando por ahí, ¿vale? Esto es tan sencillo como venirse aquí, propiedades del objeto, bien, nos venimos aquí, y buscar Shadow Catcher. Activamos esto y fijaros, ¿vale? ¿Veis esta sombrita por aquí? Si yo modifico el plano, ¿veis esta sombra, verdad? Estas son simplemente la sombra que proyecta sobre el plano. El plano no se va a renderizar, pero sí se va a renderizar sí se va a renderizar las sombras que proyecta. Y cuando tú pongas eso encima de una capa, esas sombras aparecerán. Por lo tanto, el modelo quedará más integrado. ¿Bien? ¿De acuerdo? Pues nada, simplemente, antes de lanzar el render, para lanzar el render, sencillo, nos venimos aquí, render imagen F12, render animación, control F12. Todo depende de lo que queráis hacer. Si queréis iros a tomar algo y que el render se guarde solo, lanzad la animación fotograma 1.1, le dais el formato de guardado y se acabó. ¿Vale? Vamos a hacer unas comprobaciones finales. Esto en negro, las luces y demás, no debería ser un problema. Y motor de render cycles. Esto ya lo veremos un poquito. El tema del noise threshold y el sampleado es la calidad final que va a tener la imagen y cómo o cuántas pasadas va a dar el renderizador para eliminar el ruido que puede generar una imagen, ¿vale? Una imagen, por ejemplo, con una iluminación pobre puede generar mucho ruido en la superficie y estropearte el render. Pero pues bueno, por suerte pusieron hace unas versiones el de noise que funciona súper bien y con pocas pasadas de cycles el de noise se encarga de eliminar el resto del ruido y funciona bastante bien. En este caso, cuanto más alto sea este valor, menos calidad vais a tener. Cuanto más alto sea este valor, más calidad vais a tener. ¿Vale? Y tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar con el viewport que trabajar con el render. Esta información condiciona lo que estamos viendo aquí. Esta información es lo que se va a calcular cuando apretéis F12, que es el render final. Yo puedo poner esto en un parámetro chapucero, por ejemplo 1.1, valores grandes, calidad pequeña. ¿Vale? Valores bajos, calidad baja. ¿Bien? Correcto, pues ponemos esto, por ejemplo, en punto 1. Si no recuerdo mal, esto tenía una serie de presets, bueno, final y preview. Esto es bastante genérico, esto no le hagáis mucho caso. Configuradlo según vuestras necesidades, ¿vale? Haced ciertas pruebas y según veáis que se ajusta a lo que tenéis, no tenéis por qué ir a morir a un render que tenga un sampleado de 4096 o 0.01, ¿vale? Porque a lo mejor los tiempos de render se disparan, ¿vale? Y a que lo vosotros consideréis. F12. Y en estos momentos estará calculando la imagen, que si no recuerdo mal está a 2500 por 2500. Es normal que sea más grande, pero bueno, cuanto más grande, más facilidad de edición. Vale, acaba de darme un error. Writing time to file. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a guardar esto, que no hemos guardado en ningún momento. Vale, por algún motivo me ha dado fallo. No sé, puede haber sido. Vamos a bajar esto de forma puntual a 1500 y vamos a darle a renderizar. Volvemos al F12 y así por lo menos vemos correctamente el render en estos momentos, que para trabajar en Photoshop este tamaño es suficiente, ¿vale? Para una entrega para un cliente ya tendríais que plantearos otras resoluciones. Vale, fijaros que tenemos la zona de cuadraditos que nos indica que tenemos transparencia y la zona de sombra proyectada del Shadow Catcher, mientras que aquí el sampleado estaba calculando el render. Fijaros, vamos a darle otra vez F12. Vale, aquí tenéis la información que necesitáis para saber cómo va el render. Cuando termine de calcular todo, estos son la cantidad de samples totales y las que lleva. Cuanta más potente sea vuestra gráfica con los CUDA, más rápido irá esto, ¿vale? Si ponéis un número muy exagerado y vuestra gráfica le pesa un poquito, eso os puede hacer eterno, ¿vale? Y no es conveniente que eso ocurra. Vamos a esperar a que termine. Ha terminado, nos venimos a imagen, salvar como, ¿vale? Y aquí podemos venirnos perfectamente a lo que hemos comentado antes, ¿vale? Formato PNG, RGBA, 16, sin compresión y guardar la imagen. Y una vez lo tenemos, lo abrimos en Photoshop y empezamos a trabajar con él.